La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿cómo están? Tercer y último programa de esta serie de charlas que hemos tenido en torno al tema del descubrimiento de la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja. En este programa va a encontrar datos muy interesantes acerca del registro arqueológico de las ruinas que se han ido encontrando en toda la zona de Villamontes, una zona de nuestro Chaco boliviano, de nuestro Chaco cruceño. No se pierdan este programa y la fantástica intervención del arqueólogo cruceño más reconocido, Danilo Drakic, y del ingeniero Carlos Esteli, un destacado y entusiasta investigador de nuestra historia. Adelante, por favor. Semblanzas con Gilberto Rueda. La importancia de este descubrimiento es vital, como ya lo habíamos dicho, para la zona del oriente boliviano, pero especialmente para la región en la que se encuentra. Estamos hablando, claro, de Villamontes. Estamos hablando de una población que actualmente está, se podría decir, olvidada por los gobiernos de turno, pero que de acuerdo a este descubrimiento y si se corrobora, si se confirma efectivamente en base a los trabajos que se están haciendo, le daría una importancia capital a la zona. Por favor, querido Carlos, para hablarnos un poco de lo que es esta población de Villamontes. Gracias, Beto. Bueno, Villamontes, pues, es una población que en realidad ha sido fundada en base a una misión franciscana, ¿no? Alrededor del año 1868, ¿no? Pero ya, diremos así, entra, diremos, en la parte administrativa con un nombre específico en la época de la presidencia del Ismael Montes, el año 1904, y se funda el 27 de diciembre de 1904, al finalizar los primeros 6 meses de gobierno de Ismael Montes. Bueno, Villamontes, pues, ha sufrido una gran metamorfosis con el tiempo. Yo cuando vivía ahí, pues, tendría unos 2.500 habitantes. Era un pueblito que todavía se podía, diremos, sentir lo que fue la guerra del Chaco, ¿no? Por el asunto de su gente, había muchos excombatientes, se hablaba mucho de la guerra del Chaco, ¿no? Y fue creciendo y ahora pues tiene 40.000 habitantes, es una ciudad. Bueno, yo desde chico me dediqué a explorar las peñerías de la Guarahue, las quebradas. Escuché una vez una especie de historia, ¿no? Con un amigo que ya no está, pero evidentemente es también una persona muy conocida en el pueblo, le decíamos Boico, que me contó que en la parte esta de la zona de lo que es el Chorro, donde se pescaba mucho en aquellos tiempos, la riqueza histícola del Pilcomayo era inmensa, ¿no? Ahí en esa zona, entrando hacia el norte, había una ciudad de piedra. Lamentablemente me invitó a llevarme, pero lamentablemente al año siguiente él falleció y no pude ir. Me quedó siempre esa idea de ciudades de piedra, ¿no? Acá en el asunto de la Guarahue, donde evidentemente pues, no se conoce ese asunto, pero inmediatamente pensé en los avances, por ejemplo, incaicos de Samaipata, del Incahuasi, etcétera, pero me quedó rondando, hasta que un día en Villamontes llegué y alguien me pasó un dato en que en la zona de la central había como una especie de muros de piedra. Entonces yo agarré y le hablé a un amigo, muy amigo mío, compañero de colegio, José Bleisner, y le conté y le dije, mira, ¿por qué no vamos a ver? Yo incluso sé evidentemente la persona que nos puede dar datos sobre esto. Y entramos a la zona. Indudablemente era una interesantísima, ¿no? Eso queda en la zona de la central, al otro lado, en la orilla izquierda del Pilcomayo, en una pequeña
diremos, planchada, estratégicamente colocada, que mira el Pilcomayo, al lado de una quebrada que desemboca en el Pilcomayo, como si hubiese sido colocado ahí para, decir, preservar la entrada de gente furtiva por la zona. Y tiene la estructura, como después lo va a explicar Danilo, de un fuerte, ¿no? De un fuerte de piedras. Entonces, y ahí encontramos restos de artesanía lítica, ¿no? O sea, cuencos de piedra, o sea, vasijas de piedra. Yo dije, pero esto tiene que ser alguna cuestión con una interfase con la parte andina. O sea, esto definitivamente algo tiene que haber. Entonces, ahí fue que evidentemente se me planteó la idea de la hipótesis de que podían haber, con la idea esa de la ciudad de piedra que me contó este amigo Boico, que podían haber avanzado de la parte andina, no necesariamente los incas, ¿no? Pero otras culturas de la parte andina que tenían, o sea, tecnología lítica para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí fue de que evidentemente fuimos a la gobernación, quisimos hacer evidentemente un programa, pero siempre se encuentra uno con los peros, ¿no? Entonces, hablando acá con el coronel Centeno, pues lo ubiqué a Danilo, y entonces con Danilo hicimos un programa y fuimos al lugar, ¿no? Y Danilo pues hizo la prospección, hizo el levantamiento, hizo un primer, diremos, un primer reporte del proyecto. Tal es así de que, bueno, eso sirvió para difundir más o menos el tema del descubrimiento, pero como siempre, pues, para la parte cultural de las alcaldías, las gobernaciones, no hay plata, a pesar que Danilo ha hecho esfuerzos para volver allá, etcétera. Incluso creo que ha hecho un plan que se lo he mandado a través de este amigo Bleisner a la alcaldía, creo que no lo aprobaron, en fin. Es lamentable, pero es así como evidentemente se trata, diremos así, los aspectos culturales, históricos en el país. Y yo creo que eso, si se estudia adecuadamente, hasta puede cambiar un poco, diremos, la historia de cómo es evidentemente la interfase de lo que llamaban los españoles la cordillera, ¿no? Donde estaba el Chirihuano y donde había evidentemente asentamientos incaicos o pre-incaicos, ¿no? Entonces sería interesante de que alguien le dé importancia a esto y se estudie, ¿no? Dicho esto, le voy a pasar a Danilo el micrófono para que evidentemente él nos explique la parte que corresponde a la arqueología, a la historia de todo esto. Danilo, a vos te toca encontrar estas maravillas. ¿Qué sentiste cuando llegaste allá? Bueno, la verdad que el sentimiento que tengo hacia el patrimonio es algo personal, vamos a decir. Siempre hay una satisfacción entre alegría hasta sentimiento de ver esas cosas y saber de qué personas las hicieron y están ahí todas tiradas, olvidadas. Siempre hay un buen sentimiento, por eso me encanta el monte, me encanta estar con los sitios, porque hay una conexión sana y mutua de intercambio, ¿no? Yo de felicidad, de alegría, y el sitio por decirme, bueno, ya era hora que alguien me encuentre, ¿no? Que cuente mi historia, porque básicamente eso es lo que hacemos los arqueólogos. Contamos las historias de ciertos momentos, facetas, personajes que a veces el tiempo los olvida. Bueno, como dijo Carlos, otra vez peregrinando hacia Villamonte, fuimos con el coronel Centeno la primera vez, fuimos a mirar el lugar, volví con mi equipo de trabajo de la Gobernación de Santa Cruz, realizamos el registro, hicimos una presentación en el Consejo Municipal de Villamonte. A los 2 días después nos querían matar la comunidad de guaraníes de Tucainti porque según había profanado su sitio sagrado. Bueno, se acabó ese show y después me hablaron para que los ayudara, o sea, al final... ¿Qué se cree que es eso? Bueno, en realidad algo interesante, voy a hablar un poco, algo rápido, un poco de lo que es nuestra historia. Si pensamos que ahora conocemos nuestra historia, básicamente, como dijo Carlos, la historia andina, que ha sido la más fuerte de contacto con los españoles, la que más suena, históricamente está muy lejos de ser de entre los primeros pobladores de esta tierra. ¿Qué vamos a decir con esto? Vamos a decir que en esta zona de la Amazonía, el Chaco, existen asentamientos de más de 8.000 años de antigüedad, señores, antes de que existieran. Pensemos, a ver, la cultura de Tiahuanaco, 800 después de Cristo, estamos hablando de 1.200 años atrás. La cultura inca aparece en 1.200 después de Cristo.
nosotros estamos hablando de 8.500 años de antigüedad. O sea, estamos hablando muchos años atrás, antes que existieran estos nombres, ya había un flujo migratorio. Se han encontrado en todo lo que es la Chiquitania pinturas rupestres de mastodontes, tenemos caballos, animales de la megafauna. En el Chaco también, en Wirapucuti, he encontrado unos grabados de unos camellos. Imagínense camellos que se extinguieron en la época del final del Holoceno, hace unos 7.000, 7.500 años. Esto quería comentar para decir que no conocemos nada de nuestra historia, de nuestra prehistoria, de cómo llegó el hombre primero aquí, qué empezó a hacer y todas esas cosas. Y dentro de estas facetas, de estas cosas, aparece este fuerte. Vamos a explicar un poco a la gente que efectivamente un fuerte, un lugar amurallado que efectivamente tiene unas cuantas casas de protección. Se ve que fue construido en un momento bélico. Dentro del campo militar, que el coronel lo debe conocer, está el fortín, que es algo sencillo, está el fuerte y después está la fortaleza, que es algo mucho más complejo, donde ya tiene mucho más cosas, incluso de abastecimiento. En este caso podemos llamar que fue un fuerte. Fuerte interesante, como dijo Carlos, un lugar sumamente estratégico. Pasa por el lado del fuerte el río Pilcomayo, un río que efectivamente, si lo utilizamos, vamos a decir, siguiendo la afluente, ha sido un río bastante navegable en su momento, como el Río Grande, hasta llegar a donde se abre realmente un lugar estratégico, y se ve que el fuerte está en un punto clave, en lo que sería realmente el comienzo del Aguaragua, en las zonas altas, ya internándose hacia las partes altas de lo que es la cordillera andina, vamos a decir, y las partes bajas donde comienza la planicie del Chaco. Entonces, cuando nosotros hacemos las intervenciones, se han encontrado evidencias, restos arqueológicos de la cultura guaraní, pero esto es previo a la cultura guaraní. Entonces, es como digo, nos hace falta mucho todavía andar. Esos mismos fuertes yo los he identificado en toda esta parte del Chaco cruceño, Lagunilla, Incahuasi, está Gutiérrez, y llega hasta aquí, hasta la Angostura. El mismo diseño de construcción militar. Quiere decir que efectivamente estamos hablando de una cultura que vivió hace mucho tiempo, que quizás era la interacción o el colchón entre lo que es la zona alta de la zona baja. Que efectivamente no podemos decir que son los incas ni esto, porque esto está yendo más allá en el tiempo. ¿Eso qué nos dice? Que necesitábamos indagar en nuestra historia. No nos podemos quedar con esto nomás que nos dijeron los españoles que hace tiempito, y Tupacatar y todas esas cosas. Está bien, esos han sido parte de la historia. Como el Gran Gricotá aquí, o Bitupué en Abapó, conocidos caciques guaraníes que les causaban problemas a los españoles, pero nuestra historia va más allá. Estamos hablando más de 9.000 años. Entonces, estos espacios, estos fuertes, nos está hablando de un momento histórico bastante bélico. Cuando vemos nosotros, es como ahora, actualmente, la gente construye su casa con la barda alta. ¿Por qué? Porque hay mucho pícaro. Quiere decir que es un momento delicado, no es un momento tranquilo, donde antes incluso no había ni bardas en las casas, ¿no? Entonces nos está remitiendo a un momento bélico, a un momento donde efectivamente existía mucho conflicto entre grupos, y lo que nos hace falta ahora es indagar realmente de qué época es este fuerte, ¿no? Que se ve, como te digo, una hegemonía en todas estas partes altas de lo que es las últimas estribaciones de la zona andina, que están conservando la misma hegemonía de construcción. Quiere decir que efectivamente nos hace falta indagar un poco quiénes son. Con esto quiere decir solamente que nos hace... yo creo que habremos tocado el 2% de todo lo que es la historia de Bolivia, y hablando incluso desde los primeros pobladores de estas tierras. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes se asentaron? Últimos datos interesantes que tenemos. Los uros y los ayoreos tienen una afiliación genética de ADN con los primeros pobladores de Australia, señores. Ante un oasis de información tremendo, los ayoreos han subido de lo que es la Patagonia hasta aquí. Es otra ruta migratoria, entonces nos hace falta mucha historia, y estos sitios nos dicen a eso, de que necesitamos un poco meternos como bolivianos, ya sea que esté en Villamonte, que esté en Cochabamba, que esté donde sea, rescatemos nuestra historia, ¿no? Que esa es nuestra labor. Un gran trabajo que está empezando apenas, y que creo yo, y ustedes también deben pensar lo mismo, está en buenas manos. Muchas gracias, Danilo, Carlos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Semblanzas con Gilberto Rueda.
Esta ha sido la tercera y última parte de esta serie de programas dedicados a la investigación arqueológica en nuestro Chaco boliviano, en el Chaco cruceño. Descubrimientos que nos dan cuenta, nos muestran que hay poblaciones, que la zona del Chaco, de lo que actualmente es Bolivia, estuvo poblado desde mucho antes de lo que nos imaginábamos, mucho antes de lo que se supone que teníamos por años de llegada de poblaciones humanas a estas regiones. De confirmarse los datos exactos de estos descubrimientos, van a cambiar radicalmente la forma de entender a esta región, a las tierras bajas de Bolivia, de nuestro país. Un trabajo muy importante que debe ser continuado y que debe ser impulsado tanto por nuestras autoridades como por nosotros, la población civil, que debe darle la importancia y el seguimiento necesario a esta serie de trabajos de investigación. Le agradecemos profundamente su participación al arqueólogo Danilo Drakic y al ingeniero Carlos Esteli, un gran entusiasta de la investigación histórica, especialmente de las tierras bajas y del Chaco cruceño y Chaco boliviano en general. Gracias a ustedes también por seguirnos y por ser parte de este programa y de nuestra audiencia. Los esperamos la siguiente semana. Semblanzas con Gilberto Rueda.